Quiero que me dejes en los comentarios de este nuevo video qué te parece A Bigger Bang. ¿Es el último gran álbum de los Stones en general? ¿O anteriormente, no sé, Steel Wheels, Voodoo Lounge, Bridges to Babylon fue realmente el último gran álbum de los Stones? 17 años atrás fue sí el último álbum de estudio de canciones propias elaboradas por Jagger y Richards, publicado esto en 2005. Luego siguieron, por supuesto, canciones sueltas por allí en diferentes compilados o lanzadas como simples, incluidas en box sets, el disco de covers de Blues, Blue and Lonesome, pero las canciones obviamente que se rescataron, que habían quedado en el archivo y se modernizaron, se arreglaron, de Tattoo You y de Exile y de tantos otros, pero este en sí es el último álbum de estudio de los Stones. ¿Qué te parece? ¿Creciste con este disco? Si tenés capaz 30 o 20 algo, casi 30, ¿te acompañó en tu crecimiento, tu adolescencia? ¿Dónde lo tenés catalogado dentro de tus preferidos de los Rolling Stones? Soy César Versáis y ya te estoy dando tiempo para que te suscribas a este canal. Nuestro canal es Rolling Stones Records. Compartí este material, difundilo, ayúdanos a que el canal siga creciendo. Te doy tiempo para que te suscribas. Ahí está. ¿Ya te suscribiste? Pues entonces podemos seguir. Esta es la edición original de A Bigger Bang. El vinilo en 2005 con las letras acá, en el vinilo 1, Street of Love, Back of My Hand, She Saw Me Coming, o She Saw Me Coming, Biggest Mistake, ¿qué más hay de este lado? Rock Justice, Let Me Down Slow, It Won't Take Long, Rain Fall Down, eso todo del lado 1, no está leído cronológicamente. En el lado 2, ¿cómo era la cuestión? Así. This Place is Empty, Oh No, Not You Again, Dangerous Beauty, Longing Early Died, Sweet Nikon, Look What, bla, bla, Driving Too Fast y también Infamy, el que canta Kid. Esta es la edición original del disco. Esta es una reedición de esa caja roja y azul negra enorme que comprende vinilos del 71 hasta el 2015, hasta Blue and Lonesome. Esta es esa edición. Y después de esas cajas rojas, negras y blancas, que son dos box sets, que una tiene del 64 al 69 y la otra del 71 al 2005. Bueno, acá el último disco justamente es también A Bigger Bang, que está incluido allí. No sé si se alcanza a ver bien, este es el póster de aquella etapa. Ahí está la foto del disco abajo, la lengua, Bigger Bang, Rolling Stones, es de Virgin, y bueno, que salió en aquella época. Yo era de los que insistía y mucho, más bien denso, pesado, cargoso, hasta que en las disquerías me los reservaban, o alguno me lo vendía, o alguno me decía, no, bueno, yo me lo quedo para mí, empleados, ¿no?, que se los regalaban de las tiendas, y después te lo doy, o lo canjeaba. Bueno, me volvía loco por los pósters de las disquerías. Si seguimos con A Bigger Bang, bueno, están los CDs acá. Esta fue una edición especial, recordarán, que tuvo algunos bonus track, justo un par de canciones, si mal no recuerdo. Under the Radar era una, que andaba por acá incluida, sí, esa es una de ellas. Y la otra era, no me acuerdo cuál, pero anda por ahí. En realidad no la alcanzo a leer, esa es la verdad. Esta edición especial entonces de A Bigger Bang, una reedición, tal vez la última reedición en CD fue esta, y estas eran las ediciones originales de época, justamente de A Bigger Bang, ediciones argentinas y ediciones importadas. Estas argentinas que traen estas franjas blancas acá, generalmente era lo que se distribuía en Sudamérica, de lo que era el disco. El Tourbook, el programa de gira de A Bigger Bang, que
Si abrimos justo en el medio, está la tapa del disco, con ellos ahí, y esto se abre ahí con una gran cantidad de fotos de los muchachos, de toda la banda. Y que recorre, no solamente tiene fotos de esa etapa, sino tiene fotos de diferentes épocas. Ahí otra vez lo que es la tapa del disco, pero en definitiva tiene fotos, obviamente todos los que trabajaron, de 1963 en el Timpanali, Kid, allí, fotos del 99, 98, 97, de diferentes videos, fotos más recientes, Ronnie ahí. Hay una parte para cada uno. Charlie, Kid de nuevo, Mick, acá en el 81, Steel Wheels. Bueno, el programa, qué buena foto. Programa de gira, no estaban tomando jugo, o jugo con algo más, ¿no? Acá. ¿Qué más? Los simples que salieron en aquella etapa. Los simples, el más importante, bueno, lo que fue el simple de difusión fue Street of Love, justamente. Street of Love fue la balada con Rock Justice, justamente en la cara D. Y, ¿qué más? The Bien Rain Fall Down, fue otra de las que se promocionó bastante. Acá está el maxi simple. Acá está el simple de 7 pulgadas. Y en algún lado habrá quedado el CD, no sé dónde, en algún lado quedó el CD de... Seguramente cuando empiece a mover acá lo voy a encontrar. Pero bueno, así era entonces el Rain Fall Down, que tiene 1, 2, 3, 4 versiones. 4 versiones de Rain Fall Down justamente en este simple y en el maxi simple. Otro que salió como simple fue Biggest Mistake, allí y allí, y que tiene Hand of Fate en vivo. Qué rareza, ¿no? Hand of Fate en vivo. Acá estaba el Rain Fall Down que faltaba. Biggest Mistake, este tiene Biggest Mistake y Hand of Fate en vivo, y este tiene Biggest Mistake, tiene Dance parte 1, tiene Before They Make Me Run en vivo y tiene Hand of Fate en vivo. Todo eso. Los CDs ya lo mostré. Recordemos también que como 40 Licks y Live Licks sobre todo tuvieron su 4 Flicks, también a Bigger Bang tuvo esta caja que tiene buena parte, una partecita al menos, 3, 4 canciones de lo que fue uno de los shows en Argentina, de esos del 21 y 23 de febrero, donde se recuerda a Penny Black y sobre todo Satisfaction y Worried About You, si mal no recuerdo. Y es un hermoso box que seguramente muchos tienen de 4 DVDs, pero con la pena de que el disco 4 no traía subtítulos en español, pese a que lo dice acá atrás. Muchos incluso tratamos de conseguirlo en España, pero cuando llegaba acá, más allá de que la caja lo dice y la caja venía sellada, lo abrías y resulta que no tenía los subtítulos en español. Sobre todo el disco 4, que es la parte documental del A Bigger Bang. Pero igual está excelente, excelente. ¿Qué más mostré? Bueno, mostré los vinilos. Mostré todo. Si llegaste hasta acá, te pido que te suscribas a Rolling Stones Records, que hacemos este espacio audiovisual con mucha pasión, únicamente con el objetivo de sumar amigos a lo largo del mundo. Gracias por el crecimiento de este canal, con ya en la recta final para los 2000 suscriptores, con muchas horas de visualización, con un gran, pero gran crecimiento. Recién en febrero de este año, 2022, empezamos con este proyecto, aunque el canal tiene más antigüedad, y hemos sumado, la verdad, una cantidad increíble de amigos y de suscriptores. Voy a dejar una perla para el final. Quiero decirles que en este box bootleg también está buena parte de algunos de los shows del 2006 y que está incluido el show del 21 de febrero en el estadio de River, el primero. Ese show está completo de consola y se escucha muy bien, y el show del 23 de febrero se conseguía, hasta hace un tiempo, no sé si ahora se consigue completo, se conseguía el del 23, que era buena parte de ese show, y las canciones que faltaban, no sé si era de Get Off My Clothes en adelante, si mal no recuerdo,
le agregaban las canciones del 21 y te lo vendían como el show del 23. Así que quería hacer un mini repaso, creo que ya mostré todo lo relacionado a Bigger Bang. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas de este disco? ¿Está dentro de tus preferidos? ¿Considerás que es un gran álbum de rock and roll? ¿Se puede considerar una obra maestra de los Stones si la comparamos con los antiguos discos? Ni hablar con un Exile, con un Sticky Fingers, con un Let It Bleed, con un Tattoo You, con un Some Girls, con el que vos quieras. ¿Se puede considerar una obra maestra teniendo en cuenta que salió en 2005? Que es un discazo. Es un discazo. Y reitero, muchos crecieron escuchando este disco, seguramente los de la audiencia más joven de este programa. Y voy a cerrar fácil, es fácil. Varios me dicen, es fácil la pregunta, y sí, porque la idea es que todos compartan, que todos aporten, que lo puedan buscar en Wikipedia, donde ustedes quieran. Esta canción, ¿cuál es? Fácil. Es oficial esto, es italiana, como verás, el título es italiano. Y es una canción tradicional de los Stones que cuando van a Italia, no siempre, pero de vez en cuando van a Italia, la tocan. Yo, por ejemplo, en Luca Italia vi y escuché esta canción en italiano. Así es el simple, no es Heart of Stone, no es Heart of Stone, es otra. Y es el título que está acá arriba, es el título en italiano. Fácil, ¿no? Fue muy, muy fácil. Déjamelo en los comentarios cómo se llama la canción y nos reencontramos muy pronto. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan y nos ponemos a preparar el video sobre Big Hits UK y Big Hits USA. El Big Hits norteamericano y británico será parte de un próximo video que se viene en breve.